Tardes. Vayamos por favor al libro de estudio que en el que estamos avanzando, que es la primera carta a Timoteo. Nos vamos a parar en el capítulo 1 y particularmente hoy estaremos estudiando el último versículo de este capítulo. Este creo que es el sermón número 12 que damos de este primer capítulo. Y hoy terminaremos con la exposición del versículo 20, pero para entender la unidad vamos a leer desde el versículo 18 en adelante. Entonces leamos 18, 19 y 20 y dice así la bendita palabra del Señor. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hagamos un pequeño resumen de lo que hemos dicho a lo largo de estos 11 o 10 sermones que hemos dado del primer capítulo. El apóstol Pablo en principio le manda a Timoteo que se quede en la iglesia de Éfeso para que le haga frente a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque estaban tergiversando la ley y estaban torciéndola para su propia conveniencia. Luego, para mostrar que no somos salvos por obra, sino por gracia, el apóstol Pablo desde los versículos 12 hasta el 17 se propone a dar su propio testimonio. Cuenta cómo fue que Dios le salvó para demostrar que fue esa divina gracia la que le salvó de la inmundicia del pecado. Pablo dice, él mismo dice de él: yo era el más miserable de todos, yo era el primero de los pecadores. Y aquí lo que vemos en el versículo 18 en adelante es que Pablo vuelve y retoma, después de ese paréntesis en estos versículos, vuelve y retoma el tema que venía tratando. Háganle frente a los falsos maestros, aquellos embaucadores que se han metido a la iglesia y están haciendo un daño terrible, enseñando una doctrina diferente a la que yo te he encargado, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Y cómo debía hacerle Timoteo frente a esos falsos maestros? Por medio de la predicación del evangelio. Así que le dice: Timoteo, vas a estar en una lucha contra estos individuos. Por eso le manda a militar la buena milicia. Y básicamente le dice: mantente firme para que des la batalla del evangelio como un fiero soldado. Si es posible, Timoteo, debes estar dispuesto a dar tu vida por defender estas verdades que te han sido encomendadas. Pero adicional agrega, esto podríamos decir que es lo que dice el versículo 18, pero adicional agrega, que sería lo que más o menos podríamos decir que dice el versículo 19, que si él quiere tener éxito como un buen soldado de Cristo, entonces deben en su vida existir dos elementos fundamentales, que fue la exposición de la semana pasada. ¿Lo recuerdan? No puede perder de mente estos dos elementos si es que quiere salir exitoso del campo de batalla. Y el primer elemento es la fe y el segundo elemento es la buena conciencia. Por fe, lo estudiamos la semana pasada, debe entenderse el estar aferrado a las verdades del evangelio. Y la buena conciencia tiene que ver con un testimonio que adorne esa profesión de fe. Es decir, él dice: yo creo, bueno, debes vivir como viven los creyentes. Una vida de piedad es una evidencia de que realmente lo que tú dices es cierto, Timoteo. Ahora, para finalizar esta última sección del capítulo 1, el apóstol Pablo concluye con una seria advertencia que se encuentra en el versículo 20. Leamos el 19 y el 20. Dice así el versículo 19: manteniendo la fe y la buena conciencia, de lo que estábamos hablando. Ahora miren lo que dicen: desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué fue lo que desecharon? La buena conciencia. Pero desechar la buena conciencia implica necesariamente haber rechazado las verdades del evangelio. ¿Y qué pasa con aquellos que rechazaron las verdades del evangelio y que vivieron impíamente? Bueno, el apóstol Pablo dice: ellos naufragaron, ellos se perdieron. Ahora miren lo que dice el versículo 20: de los cuales, es decir, de esos que naufragaron, yo te voy a poner dos ejemplos, Timoteo, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Y ahora esta expresión es fuertísima: a quienes entregué
a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esta expresión es muy fuerte y es muy diciente, y es más, aparece solamente en dos partes de todas las escrituras. Ya las estaremos viendo. Para entender el texto, mis hermanos, nosotros vamos a dividirlo en dos partes fundamentales. La primera parte que veremos es los implicados. El apóstol Pablo dice, bueno, los que naufragan en la fe. Te voy a dar el ejemplo de dos individuos de estos. Uno se llama Himeneo y otro se llama Alejandro. Ellos son los implicados. Ellos son los que han naufragado en la fe. A primera vista, cuando el texto nos dice que los que naufragaron fueron Himeneo y Alejandro, pareciera que no hay mucho que decir respecto a ellos. Pero la verdad es que sí hay mucho que decir, porque la Biblia nos da suficiente información para hacernos una idea de quiénes eran ellos, pero sobre todo para entender por qué sobre este par de individuos se hizo una sentencia tan severa como la que se hizo. Y ojo, voy a adelantarme, la sentencia fue muy severa. Fueron entregados a Satanás, sea lo que sea que eso signifique. Ya lo vamos a ver. Pero ¿quiénes eran estos individuos? Bueno, lo primero que podemos decir por el contexto inmediato del capítulo 1 es que esos dos individuos fueron los que desecharon la buena conciencia y por lo tanto naufragaron en la fe. Bueno, eso es lo claro. Pero ¿da la Biblia más información de Himeneo y de Alejandro? Sí. De Alejandro no, pero de Himeneo sí. Y podemos casi que concluir que aquello mismo que dice en otras partes sobre Himeneo es bien aplicado a Alejandro. Por favor, vayan en sus Biblias a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 17 y 18. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 17 y 18. Aquí, en este texto, leeremos la clase de naufragio que tuvieron. Es decir, ¿qué fue lo que pasó con estos tipos? Porque el texto nos dice, naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Pero ¿qué fue lo que hicieron específicamente para que el apóstol Pablo tenga que decir a ese par de individuos, yo los he entregado a Satanás? Lean conmigo, versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, la palabra de los falsos maestros, de los cuales son Himeneo y Fileto. Noten que aquí ya no menciona a Alejandro. Es más, es posible que Alejandro no se vuelva a mencionar en la Biblia, en ninguna parte. Hay quienes afirman que está en los evangelios, pero honestamente no hay mucho peso hermenéutico para creer que el Alejandro de Lucas sea este mismo Alejandro. Pero lo que quiero que leamos es lo siguiente. Ya voy a explicar bien esto. Versículo 18. ¿Qué pasó con Himeneo y Fileto? Ellos dos, dice, se desviaron, escuchen, se desviaron de la verdad. ¿Y qué fue lo que hicieron para que se desviaran de la verdad? ¿Qué dijeron? Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. La resurrección ya se hizo, ya se efectuó, y ahorita van a ver las implicaciones de lo que están diciendo. Pero no solamente ellos estaban en un error, sino que lo estaban propagando en medio de la iglesia de Éfeso, y el texto dice, trastornaron la fe de algunos, es decir, estaban contagiando con su error a otros. Pero antes de notar la parte doctrinal de sus torpezas, noten algo importante. No se menciona a Alejandro, pero nuevamente se menciona a Himeneo. Y esto no es un detalle menor. En los dos casos, en 1 de Timoteo capítulo 1, se menciona a Himeneo de primeras. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, nuevamente se menciona a Himeneo de primeras. Esto de verdad es diciente, porque lo que nosotros podemos entender de por qué esa intencionalidad de mencionar a Himeneo de primeras en los dos casos de blasfemia es porque es muy probable que Himeneo fuera algo así como un cabecilla de cabecillas. Es decir, Alejandro era un cabecilla del error, era uno de esos falsos maestros a los que Timoteo tenía que hacerle frente. Pero podríamos decir que Himeneo era un poco más cabecilla que lo que fue Alejandro, o que lo que fue en este caso Fileto. El punto, lo que quiero resaltar aquí, que es muy importante, es que
la rebelión de estos hombres era afirmar lo siguiente, que la resurrección era cosa del pasado. Vemos que su error radicaba en que ellos se habían desviado de la verdad. Y la verdad, como nosotros lo estudiamos hace 2 sermones atrás, a lo largo de todo este capítulo tiene que ver con el evangelio. En otras palabras, Himeneo y Alejandro se desviaron de la verdad de la salvación que hay en Cristo. Noten que el apóstol Pablo no está discutiendo una cuestión pequeña o no está teniendo una pequeña diferencia de forma con estos individuos. No está discutiendo por una diferencia sin importancia. La razón por la que Pablo enfrenta a estos hombres y cita sus nombres de manera explícita es porque estos individuos estaban promoviendo un error terrible al interior de la iglesia de Éfeso. Si nosotros observamos con detenimiento en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, notaremos incluso que estos hombres, Himeneo y Fileto, los mencionados en 2 de Timoteo, profesaban ser cristianos. Es más, si nosotros hilamos más delgado en el estudio de este capítulo de 2 de Timoteo, Himeneo y Fileto, escuchen, eran miembros oficiales de la iglesia de Éfeso. Pero si volvemos al capítulo 1 de 1 de Timoteo, leeremos de esos falsos maestros lo siguiente. 1 de Timoteo 1:7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hermanos, estos hombres eran miembros de la iglesia que profesaban ser expertos conocedores de la religión. Ellos se veían a sí mismos como grandes maestros de la ley, cuando en realidad no tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Ese es el contexto de los implicados. Bueno, la Biblia sí nos da bastante información de ellos. Ahora, a esos severos problemas de personalidad que vemos y que son ciertamente reprochables, veremos cuál fue el punto de su herejía o de su error, que afirmaron que la resurrección ya se efectuó y que trastornaron la fe de algunos. Esos hombres, mis hermanos, Himeneo, Fileto y Alejandro, en sus enseñanzas eran diametralmente opuestos a lo que el mismo apóstol Pablo había enseñado en torno a la resurrección, pero peor aún, sus enseñanzas eran completamente opuestas a lo que el mismo Señor Jesús había afirmado en torno a la resurrección de los cuerpos. ¿Qué decían ellos? Ellos decían, la resurrección ya se efectuó. ¿Cómo así? Porque ustedes dicen, ¿pero cómo? O sea, ellos sí están diciendo que hay resurrección, solo que ya se efectuó. ¿Cuál es su error? Ellos decían, la resurrección se efectuó en el sentido en que espiritualmente estábamos muertos y pasamos a vida. Esa es la resurrección. Y ya no hay más resurrección. Pero el Señor Jesucristo no enseñó eso, ni el apóstol Pablo enseñó esto. El Señor Jesucristo enseñó que un día glorioso los cuerpos de todos los hombres serán resucitados, de los creyentes para gloria y de los no creyentes para condenación, pero que habrá una resurrección de los muertos. Y ellos decían, no, ya la resurrección fue solamente en términos espirituales. Lean conmigo lo que dijo el Señor Jesús en torno a la resurrección de los cuerpos en Juan 5:28, y veremos lo que el apóstol Pablo dijo también, y cuando veamos esto veremos las implicaciones de la doctrina de Himeneo. Juan 5:28 dice así. ¿Estamos allí, mis hermanos? Listo, dice así la palabra del Señor. Dice el Señor, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Porque si no hay resurrección de muertos, me salté un texto. Leo nuevamente. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, escuchen, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. En ambos casos vemos que hay, y es una resurrección corporal de los cuerpos. Vayamos rápidamente a 1 de Corintios capítulo 15,
versículo 12 en adelante. Para que veamos lo que dice Pablo sobre la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 12 en adelante. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos de vosotros que no hay resurrección, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, escuchen, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos, escuchen la implicación, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y escuchen, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en pecados. Así que el error de estos hombres, en esencia, ¿cuál era? Negar la resurrección corporal, lo cual a la luz de las Escrituras y visto desde un espectro teológico es algo sumamente grave. Pues negar la resurrección de los cuerpos, como bien lo explica en este texto el apóstol Pablo, implica un rechazo completo a la fe cristiana, porque si no hay resurrección de los muertos, dice el apóstol Pablo, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, nuestra fe es vana. Y concluye diciendo, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, si se niega la resurrección de los muertos, estamos negando necesariamente la obra redentora de Cristo. Si no hay resurrección de los cuerpos, nada de lo que dice el Nuevo Testamento tiene sentido. Absolutamente nada. Las implicaciones de este razonamiento, mis hermanos, dentro de la iglesia serían devastadoras. Piensen en esto. En su lógica, Himeneo y Alejandro decían, solo hay una resurrección que tiene sentido, la resurrección espiritual. Y esa ya ocurrió, algo así como lo que enseña el dualismo clásico, es decir, que el cuerpo es que el espíritu es bueno, pero el cuerpo es malo, que es en esencia lo mismo que enseña el gnosticismo. Y es muy posible, dentro del contexto histórico, que tanto Himeneo como Alejandro estuvieran altamente influenciados por esta doctrina, por el dualismo. Si el cuerpo es malo y todo lo que es bueno en el hombre es la parte inmaterial, el espíritu, uno podría preguntarse lo siguiente: ¿por qué deberíamos preocuparnos por el pecado en nuestras vidas? La respuesta sería, pues no deberíamos preocuparnos por el pecado, ya que a juicio personal de estos hombres, ellos ya eran buenos. Así que no se preocuparían por una vida de santidad. Todo lo que quedaría para estos hombres, para Himeneo y Alejandro, y era lo que estaban enseñando en la iglesia, es algo muy parecido a lo que en nuestros días suena como, ay, vive la vida. Finalmente es una sola, así que tú disfruta, goza y haz lo que quieras. Al fin y al cabo, y esto es algo lamentable que muchos hoy, incluso profesos creyentes, creen, al fin y al cabo todos somos hijos de Dios y todos iremos al cielo. No, todos hacemos parte de la creación de Dios, pero no por ello iremos todos al cielo. Así que el punto de la doctrina de estos hombres era promover la indiferencia hacia el pecado. Y promover la indiferencia hacia el pecado dentro de la iglesia, mis hermanos, tendría un efecto aterrador, pues básicamente lo que harían sería promover el avance de la impiedad hacia una impiedad suprema. Ese es el punto de las terribles enseñanzas de estos individuos. Pero no solamente estaban enseñando cosas terribles, se volvieron blasfemos. Hablaron con osadía contra la bendita palabra de Dios y contra Dios mismos. En otras palabras, Himeneo y Alejandro se convirtieron en unos burladores del evangelio. Lean nuevamente 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan ¿a qué? A no blasfemar. Noten que ellos estaban blasfemando. No solamente tenían
una mala teología. No solamente estaban promoviendo una mala enseñanza dentro de la iglesia, sino que encima de todo se burlaban del evangelio, hacían burla del evangelio y de la obra redentora de Cristo. En síntesis, mis hermanos, podemos decir que tanto Himeneo como Alejandro eran herejes terribles que se habían inmiscuido en medio de la iglesia. Me gusta mucho como Benjamin Kish, el gran teólogo bautista particular, comenta sobre qué es una herejía. Dice lo siguiente Benjamin Kish: dos cosas hacen que un hombre sea un hereje, según el significado común de esta palabra. Número uno, miren, ¿qué hace que un hombre sea un hereje? Número uno, un error en cuestiones de la fe que sea fundamental o esencial para la salvación. Ok, pero se tiene que cumplir el segundo requisito. ¿Cuál es? Una obstinación y contumacia al sostenerlo, es decir, al sostener ese error y aseverarlo. Al hombre, dice Kish, que tenga estos dos elementos, al hombre que sea un hereje, después de la primera y segunda amonestación, desechadle, es decir, sáquenle de en medio de ustedes. Entonces, ¿quién es un hereje? Aquel que tiene un error severo en cuanto a una doctrina fundamental que tenga que ver con la salvación, es decir, soteriológico. Pero, porque un error soteriológico cualquiera lo comete. El punto es que ellos estaban empeñados o estaban obstinados en sostener este error. Así que esto los hace definirse a ellos como herejes. Lo que dice Kish entonces es que una vez el hereje ha sido descubierto, el hereje debe ser llamado. Se le debe mostrar el error que está cometiendo, se le debe amonestar a fin de persuadirlo para que no sigan el error. Pero ¿qué hace la iglesia, mis hermanos, cuando entre sus filas tiene un promotor de herejías y a pesar de haber recibido el acompañamiento indicado y la debida instrucción bíblica para ayudarle a entender su error, este persiste en su error? ¿Qué debe hacer la iglesia con una persona así que Benjamin Kish define como un hereje? Bueno, él dice, después de la primera y segunda amonestación, desechadlo. Y aquí viene la segunda parte del sermón, que es la expresión fuerte. Dice el texto de estudio, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. ¿Qué significa entregar a Satanás? Cuando yo estaba estudiando el texto, yo pensaba, bueno, sea lo que sea que signifique puntualmente, creo que es algo no muy positivo para estos individuos. ¿Qué debe hacer la iglesia cuando entre sus filas hay un individuo que promueve una doctrina herética? Bueno, el apóstol Pablo nos dice en este texto, a ese entréguenlo a Satanás. Y hay dos posiciones con las cuales nosotros estamos de acuerdo con las dos, porque vemos que las dos son complementarias. Hay dos posiciones que explican la expresión entregar a Satanás. La primera posición, que tienen grandes comentaristas, es esta: entregar a Satanás significa que sufran angustias en sus almas, es decir, que sean excomulgados de la iglesia. Y esa es la segunda posición que vamos a estudiar, la excomunión. Pero los que sostienen esta primera posición afirman que no solamente cuando se le entrega a Satanás a estos individuos sufrirán angustias en sus almas, sino que también sufrirán angustias y padecimientos en su parte física. Algunos entonces en esta posición afirman que la autoridad apostólica de entregar a un hombre a Satanás implicaba no solamente que él tuviera padecimientos espirituales y que ya no tuviera comunión con la iglesia, sino que también a este hombre le sobrevendrían sufrimientos y enfermedades corporales terribles. Comenta William Hendrickson, este don extraordinario, a saber, el de entregar a una persona al poder de Satanás para que sufra angustias, no solamente en su alma, sino también en el cuerpo, puede parecernos increíble, dice Hendrickson. Puede parecernos increíble, pero después de todo, pregunta él, ¿es demasiado extraño que se le sume al don carismático de la sanidad corporal el de infligir sufrimientos corporales? Explico esto. Hendrickson está diciendo, ¿no podían acaso los apóstoles
por don divino sanar las enfermedades de los hombres? Ahora él dice, si eso no les parece tan increíble, ¿por qué si les parece increíble que su autoridad se restringiera solamente a una excomunión y no a los padecimientos de su cuerpo? Dice Hendrickson, si negamos que haya padecimientos en el cuerpo del excomulgado, dice, ¿por qué no negamos entonces que hayan el ejercicio de sanidades corporales en medio de los apóstoles? Miren lo que comenta Calvino. Como los apóstoles estaban investidos con el don de la sanidad a fin de testificar el favor y la bondad de Dios para con los piadosos, así también contra los malos y rebeldes estaban armados de poder, ya fuese para entregarlos al demonio para ser atormentados o para impartir sobre ellos castigos. Y quiero que leamos un par de textos de las Escrituras que nos dejan ver que esto es realmente bíblico, es una realidad. Vayamos, mis hermanos, a Hechos capítulo 5 versículo 1 en adelante. Esta es una historia bien conocida de Ananías y su esposa, ¿lo recuerdan? Leamos lo que dice Hechos 5 en adelante. El contexto es este: ellos voluntariamente estaban vendiendo sus propiedades y haciendo un fondo común para el sostenimiento de todos los creyentes, ya que estaban pasando por una situación terrible. No estaban obligados a hacerlo, no tenían que hacerlo, no tenían que dar, pero miren lo que pasa. Versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo, sacó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendiéndola, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Tú no tenías que venderlo, tú no tenías que darnos nada, Ananías. No era una obligación, pero cuando quisiste hacerlo voluntariamente, se te recibió lo que estabas haciendo de corazón como un hermano en la fe, pero tú estás mintiendo. Versículo 5. Al oír estas palabras, cayó y expiró, es decir, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Recuerden, ella sabía lo que su esposo había hecho, pero no sabe que se ha muerto. No sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a las puertas los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró, es decir, se murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Wow. Hay una segunda posición que dice que entregar a Satanás solo tiene que ver con una excomunión, y nosotros creemos tanto en la primera como en esta segunda. En el caso anterior también se dice que entregar a Satanás tiene que ver con la excomunión, pero adicional un padecimiento físico por la autoridad apostólica. En este caso, no necesariamente esa persona excomulgada tendrá algún padecimiento físico, pero ciertamente no estará en comunión con la iglesia de Cristo, lo cual es terrible. Entregados a Satanás, entonces, en una segunda interpretación, significa excomulgados. La expresión entregar a Satanás, hermanos, solo se usa en 2 partes en las Escrituras. La primera se utiliza, o la que nosotros estamos viendo, que es en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 20, y la segunda expresión en la que aparece esta palabra es en 1 de Corintios capítulo 5 versículo 5, allí donde se nos habla del caso del incestuoso. ¿Lo recuerdan? Leamos lo que dice 1 de Corintios 5:5. Dice así la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles,
tanto que alguno tiene, escuchen, este era el delito, alguno tiene la mujer de su padre, es decir, ella ahora es su mujer, y es su amante, en otras palabras, y vosotros estáis envanecidos, ustedes no han hecho nada. Y pregunta, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el que tiene a la esposa de su padre, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Nosotros no vemos, mis hermanos, en ninguna parte del texto que acabamos de leer, que el incestuoso de Corintio haya recibido un castigo adicional aparte de la excomunión. Así que el trato hermenéutico más correcto que podemos hacerle a este texto es explicar esta expresión, entregado a Satanás, como excomulgado, sacado de la iglesia. Ahora, mis hermanos, cuando nosotros decimos que el castigo que recibió Himeneo y Alejandro a causa de su herejía fue la excomunión, ojo con esto, no estamos diciendo que el castigo que estos hombres recibieron fue poca cosa, en lo absoluto. Ciertamente, mis hermanos, el castigo que recibieron por sus prácticas pecaminosas fue un castigo terrible y ciertamente fue un castigo severo. El hecho de que a un apóstata se le castigue con la excomunión indica que el castigo es severo y que este castigo está preparado de manera exclusiva para los peores enemigos de la iglesia de Cristo. Comenta Calvino: dentro de la iglesia, Cristo retiene el trono de su reino. Pero escuchen esto, pero fuera de la misma no hay sino el dominio de Satanás. Por consiguiente, dice Calvino, quien es expulsado de la iglesia debe ser colocado por un tiempo bajo la tiranía de Satanás, hasta que siendo reconciliado con la iglesia regrese a Cristo. Este es el punto de la excomunión. Es sacado de la comunión de los santos en la fe. Y hermanos, esto no es poca cosa. Esto es terrible. Esto es terrible. Esta es una sentencia severa, pues indica que el excomulgado ha quedado fuera del reino de Cristo. Y si está fuera del reino de Cristo, solo puede estar en un lugar: en el reino de Satanás. Y en el reino de los Satanás, el excomulgado no recibe los beneficios de la gracia que solamente una persona puede tener o puede recibir cuando está unido al reino de Cristo. Por esa razón que nosotros creemos que la excomunión significa, que la expresión entregados a Satanás significa tanto excomulgados como entregados a padecimientos también físicos. Porque en el reino de Satanás cosas buenas nunca pasan, mis hermanos, nunca pasan. Pero técnicamente, ¿qué es una excomunión? Leo nuevamente al gran Benjamin Kish. Dice Benjamin Kish: la excomunión se trata de entregar al ofensor impenitente al mundo, es decir, sacarlo de la iglesia, el cual es llamado reino de Satanás, donde este último gobierna y reina. Así que la excomunión es la exclusión solemne de una persona de la comunión de la iglesia, y pone entre paréntesis, del reino visible de Cristo, y privarlo o despojarlo de todos los derechos visibles, de los privilegios de la iglesia, arrojándolo al reino del mundo, donde el príncipe de las tinieblas gobierna a los hijos de desobediencia. Así que, mis hermanos, nadie piense que el castigo que estaban recibiendo Himeneo y Alejandro a causa de sus herejías era un castigo inferior o era poca cosa. Ellos fueron removidos del reino visible de Cristo. Ellos fueron arrojados al mundo, como dice Benjamin Kish, aquel lugar en el que gobierna Satanás. Es decir, se declara bíblicamente que estos individuos ya no son considerados en lo absoluto como hermanos en la fe. Y ahora, en el mundo, están a la merced de Satanás.
Y por eso, mis hermanos, no es difícil pensar en que aflicciones terribles para el alma y para el cuerpo les sobrevengan. No es difícil, no es descabellado llegar a ello. Me gusta mucho lo que dice Samuel Renningham en torno a este tema. Escuchen esto, hablando del pacto, dice Renningham lo siguiente: un miembro verdadero del pacto es castigado y restituido a su lugar. Es decir, cuando un miembro del pacto, cuando un creyente comete una falta y recibe una disciplina por parte del Señor, él dice Renningham, este miembro es restituido a su hogar. Pero un lobo, es excomulgado, es separado de la membresía y puesto bajo una segura maldición de muerte y juicio y apartado del arrepentimiento. Y luego agrega lo siguiente: unirse al reino es ser puesto de parte de Cristo y unirse a los hijos de Dios y herederos de una nueva creación. Y agrega: abandonar el reino o ser sacado del reino es ser desenmascarado y puesto de parte de Satanás con sus hijos destinados al infierno. Así que la amonestación que Himeneo y Alejandro, o más bien la sentencia que recibió Himeneo y Alejandro, mis hermanos, era fuertísima, era muy severa. El castigo de estos herejes fue de proporciones gigantescas. Un día estos hombres fueron recibidos como miembros de la iglesia de Cristo para luego ser desenmascarados y sacados de la iglesia de Cristo. La expresión excomulgar en inglés se traduce como dismember, que nosotros la traduciríamos como desmembrar. Un miembro, la expresión miembro en inglés es member. Cuando se une un miembro a la iglesia, la expresión es member en inglés. Cuando una persona es sacada de la iglesia, como estaba diciendo, la expresión es dismember, que significa sacar, que significa excomulgar. Nosotros no utilizamos la expresión desmembrar porque lo que significa en español es un poco más fuerte. De hecho, la expresión desmembrar, que es el equivalente a excomulgar, tiene que ver, escuchen esto, con quitar con violencia una parte del cuerpo. Eso es un desmembramiento. Quitar con violencia una parte del cuerpo. Así que el desmembramiento es retirar ese trozo de carne y quitarlo de la comunión con el cuerpo. ¿Qué le espera a un trozo de carne que es quitado o separado del cuerpo? La putrefacción. La putrefacción. Así que, hermanos, reitero, la excomunión es una realidad terrible que algunos hombres a lo largo de la historia han tenido que enfrentar. Pero, hermanos amados, esto ciertamente que he dicho es muy fuerte. Y estas son unas de las bondades que tiene predicar expositivamente, porque obliga al ministro a tocar todos los temas. Y este es un tema difícil, pero obliga a que el ministro, como va verso a verso, se encuentre con temas difíciles. Pero, hermanos amados, cuando uno lee el final del versículo, uno entiende la gracia divina de Dios en ejercerse esta labor de amonestación y de disciplina tan fuerte. Veamos cuál es el propósito de la excomunión. Versículo 20, vamos a dividirlo en tres partes. Parte C, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entrega a Satanás. ¿Para qué? Para que aprendan a no blasfemar. Con muchísima razón, después de estudiar lo anterior, podemos decir que la sentencia que recibieron estos hombres es severa. Pero vemos en esta última parte del versículo que la excomunión de estos individuos, mis hermanos, tenía, por así decirlo, un propósito curativo, para que aprendan a no blasfemar. Mis hermanos, podemos leer en las palabras finales del apóstol Pablo que él desea que esta disciplina que se está ejerciendo contra estos terribles herejes tenga un efecto saludable en el corazón tanto de Himeneo como de Alejandro.
Es como si el apóstol Pablo tuviera la esperanza de que las acciones disciplinarias que la iglesia está ejerciendo llevara a estos hombres a caminar en un arrepentimiento genuino, de modo que ellos ya no se burlen más de la verdad, que ya no blasfemen más contra el Señor y que sean recibidos nuevamente en la comunión de los santos. En síntesis, mis hermanos, la razón por la que se les entrega a Satanás es para que no blasfemen más. Es como si el texto nos dijera que aún había algo de esperanza para estos terribles herejes. Ellos tenían que ser alejados de la comunión de los santos, en principio, porque se tenía que cuidar a la iglesia, al rebaño, de las enseñanzas erróneas que ellos estaban promoviendo, pero también para que en ese alejamiento, si el Señor así lo había determinado, ellos procedieran a un arrepentimiento genuino. Podríamos decir, mis hermanos, que en medio de las disciplinas que se ejercen bíblicamente, Dios filtra a su iglesia. Hermanos, esto es un clásico, yo lo he visto durante años. Cuando una persona, cuando es un creyente, cuando ha nacido de nuevo y se enfrenta a una amonestación, a un consejo, a un direccionamiento, aunque al principio le genere dolor o tal vez algo de incomodidad, finalmente él terminará aceptándolo si lo que se le está diciendo es bíblico y lo puede ver en las escrituras, lo aceptará y reencaminará sus pasos. Pero no es así como ocurre con un falso creyente cuando está al interior de la iglesia y recibe una amonestación. Frente a la amonestación, el falso hermano expresará molestia, insatisfacción y blandirá sus argumentos como si tuviera una espada en su mano para procurar defender sus acciones. No pasará mucho tiempo en que caiga en el terrible error de llenar su boca de descréditos hacia aquella iglesia y hermanos, aquellos que un día le acogieron, y con el paso del tiempo, y esto es un clásico, esto es básicamente una calca, mis hermanos, que pasa en todos los casos, con el paso del tiempo terminarán tan endurecidos que dirán: no, yo no necesito nunca ir a una iglesia para tener una comunión con Dios. Y aquí es donde aparecen, y esto yo lo he dicho tantas veces, pero es que no deja nunca de sorprenderme, aquellos que dicen que son cristianos de casa. Es que yo miro una prédica por YouTube. El falso hermano, una vez sea amonestado, por lo general sentirá que tiene mayor libertad de sus acciones, y sintiendo mayor libertad de sus acciones, se sentirá de alguna forma quizá libre de lo que él podría definir como el yugo o la tiranía de la religión. Y cuando esto pasa, es casi que un conducto regular que siguen los no creyentes. Cuando son amonestados, se entregan a una conducta más descarada. Por eso, mis hermanos, es necesario que la iglesia tome cartas en este asunto. Cuando en medio de ella se levanta un falso maestro, es necesario que la iglesia de Cristo le haga frente al engañador con el propósito de que no se contamine el rebaño. Comenta Renningham: en el reino de Cristo, en la tierra, es decir, la iglesia, las personas hacen falsas profesiones, invisibles a los ojos de los seres humanos. Es decir, ellos pueden engañar a toda una congregación y sentarse como si fueran unos hermanos, invisibles a los ojos humanos falibles, y se enrolan, es decir, se cuelan en la fiesta de bodas sin un vestido de bodas. Se les concede acceso a los sacramentos del reino y gustan los poderes del siglo venidero, pero siguen siendo extranjeros ilegales en el reino. Por tanto, su traición es demasiado real. El apóstata no estaba en el pacto, pero él consideraba que sí. No era un miembro del reino, pero se consideraba como tal. Sin embargo, el apóstata tiene que dar cuentas y es responsable legalmente ante el supremo rey y señor del reino pactual. Los apóstatas deben ser tratados como verdaderos traidores del reino por su violación del pacto y traición contra el rey, comenta Renningham. Así que, mis hermanos, la iglesia hace bien cuando ejerce medidas disciplinarias contra los enemigos de la verdad de Dios. El pastor, mis hermanos, en una iglesia bíblicamente constituida debe tener dos voces: una voz para llamar a las ovejas y otra voz para espantar a los lobos.
si no se restringe el paso de los falsos maestros dentro de la iglesia, el daño dentro de la iglesia será inevitable. De allí la importancia, mis hermanos, de que una iglesia bíblica tenga sin titubeos una confesión de fe. Esto le cierra la puerta a la apostasía. Pero recuerden, el punto de esta parte final del texto es esta: para que aprendan a no blasfemar. Por la bondad de Dios, mis hermanos, sucede que en algunos casos, después de recibir ese señalamiento público de la excomunión que viene dado por parte de la iglesia, por la bondad de Dios los hombres caen en sí, vienen en arrepentimiento delante del Señor y, como diría Calvino, se hacen menos atrevidos y obstinados. Así que podemos decir, mis hermanos, que la disciplina eclesiástica que termina en excomunión puede convertirse en un remedio para el creyente. Al no creyente lo hará convertirse en un hombre más perverso, pero al creyente esta disciplina se le convierte en un remedio, pues en medio de su insensatez recibe un remesón que lo hace caer nuevamente en sí. Todas las veces que la iglesia expulsa a un individuo, mis hermanos, debe empezar a considerarlo como un publicano. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que se le considere como un publicano? Debe considerársele ya como un no hermano. ¿Y qué hace la iglesia con los no creyentes? ¿Los aborrece? ¿Los mira con desdén por encima del hombro? Mis hermanos, son dignos de conmiseración. El destino de un no creyente es el infierno. Todos los que viven y mueren sin estar a cuentas con el Señor terminarán en el infierno. Todos tenemos familia que es no creyente. Y esa misma piedad que sentimos por ellos, nuestra mamá, papá, hermanos, primos, abuelos, esa misma piedad y ese mismo anhelo que tenemos en nuestro corazón de que ellos conozcan del Señor, es el mismo anhelo que debemos tener cuando alguien es excomulgado de la iglesia, para que realmente conozca al Señor y vengan arrepentimiento delante de Él. Quisiera terminar esta lección, esta predicación, mis hermanos, con un par de aplicaciones. Hermanos, quiero animarlos a que después de considerar lo que es una excomunión y sus implicaciones, ustedes mediten en la fuerza de esta expresión. Mediten en qué es una excomunión tanto como sea posible. Y cuando hayan meditado en ella, rueguen al Señor para que los fortalezca en la fe, para que los ayude a caminar fielmente por la senda de la sana doctrina. Rueguen al Señor para que les conceda abrazar todos los días de su vida las verdades del Evangelio con celo. Rueguen al Señor para que en ustedes haya un apetito insaciable de querer conocer y profundizar en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Rueguen al Señor para que en ustedes haya un apego por la verdad. Muchos de nosotros, si no es que la mayoría de los que estamos acá, en el pasado, le prestamos nuestros oídos a un montón de mequetrefes que no hacían sino hablar del Evangelio de la prosperidad y de los 10 pasos del éxito y de cómo superar la depresión, pero nunca nos hablaron de la verdad del Evangelio. Y hoy la podemos escuchar, mis hermanos, por gracia. Apeguémonos, abracemos la verdad de las Sagradas Escrituras con sumo respeto y temor del Señor. Les pregunto, mis hermanos, ¿acaso alguno de los que está aquí presente siquiera por algún leve momento puede considerar verse a sí mismo como un trozo de carne pudriéndose lejos del cuerpo? Que el Señor nos guarde, mis hermanos. Que la gracia del Señor esté con nosotros y nos sostenga. Que su gracia nos fortalezca para militar con firmeza la buena milicia. Aferrémonos a la verdad de las Escrituras y vivamos una vida que testifique la verdad que decimos que hemos abrazado. Porque recuerden, hermanos, nunca se puede separar el conocimiento de la conducta. Nunca.
Si realmente conoces las Escrituras, debes vivir conforme a las Escrituras dicen que debes vivir. Roguemos al Señor para que esta escena tan dolorosa como lo es la excomunión nunca nos defina, para que el rótulo de la excomunión nunca recaiga sobre ninguno de los que estamos en este lugar. Pero también, hermanos, y esto lo digo con temor del Señor, roguemos para que en caso de necesidad esta iglesia local, si tiene que actuar, actúe para beneficio del pueblo de Dios. Considero, mis hermanos, para finalizar, importantísimo animarlos para que consideren lo que es vivir en santidad. Ruego al Señor para que esta exposición, que nos obliga a hablar de un tema tan fuerte como lo es una excomunión, haga que haya en nuestro corazón un anhelo por querer vivir santamente. Hermanos, apartémonos con firmeza del pecado. Si tú no te apartas del pecado, el pecado terminará apartándote del cuerpo de Cristo. Y un miembro quitado del cuerpo es un miembro que está en estado de putrefacción. Debemos rogar, mis hermanos, al Señor para que permita que nuestros ojos se abran y de alguna forma nos conceda al Señor ver lo horripilante que es el pecado. Hermanos, no hay forma humana en la que nosotros podamos describir cómo Dios ve el pecado. No existe una forma en la que podamos con nuestras palabras decir cómo Dios ve el pecado. Pero lo que sí sabemos es que la Biblia afirma una y otra vez que el Señor ve el pecado como algo horripilante. Así que apartémonos del pecado, mis hermanos, para que el pecado no nos aparte un día del cuerpo. Una aplicación más, hermanos, para finalizar: amemos el cuerpo de Cristo, ese cuerpo al que hemos sido unidos. Él es cabeza y nosotros su cuerpo. Pero en su cuerpo, el cuerpo de Cristo se hace evidente a los ojos de los hombres en el contexto de una iglesia local. Eso se llama iglesia visible de Cristo. Amemos la iglesia visible. Amemos esa iglesia local en la que nos podemos congregar. Hermanos amados, a la iglesia local, la Biblia enseña que a la iglesia de Cristo, a ella le fueron entregadas las llaves del reino. Entonces, mis hermanos, demos gracias a Dios por concedernos estar en un lugar en el que se predica el evangelio y en el que no se promueven herejías como las que acabamos de estudiar. Demos gracias al Señor porque tenemos un lugar para cobrar aliento en nuestras almas. Demos gracias a Dios por afinar nuestros oídos y apartarnos del error en el que muchos de nosotros un día nos deleitábamos y saltábamos con la cámara de humo allá al lado y sudando en un concierto y decíamos que eso era adoración. Demos gracias al Señor por apartarnos de las falsas enseñanzas. Demos gracias por apartarnos de las doctrinas erróneas que un día abrazamos y con gusto, en medio de nuestra ignorancia, le llenamos los bolsillos a alguien que solo pretendía el lucro para sí mismo. Comenta Matthew Henry, el puritano Matthew Henry dice: la intención de la censura más elevada de la iglesia primitiva fue prevenir más pecados y reclamar al pecador. Todos los que estén tentados a eliminar la buena conciencia y abusar del evangelio, recuerden también que este fue el camino al naufragio de la fe. Es posible que entre nosotros haya un no creyente. ¿Qué es un no creyente? Bueno, alguien que no ha puesto su confianza en Cristo para salvación. Y quizá el no creyente pueda decir: bueno, me pareció como chévere la exposición, tiene que ver con muchos temas de iglesia y cosas de religión. Y es cierto, este sermón es un sermón altamente doctrinal, impregnado de el desarrollo de una doctrina eclesiológica. Pero para ti, que tú has probablemente pensado esto: bueno, sí, una doctrina ahí, tengo dos noticias para ti. Una mala, la peor noticia que puedas recibir, pero otra muy buena, la mejor noticia que puedas recibir.
Si entre nosotros hay quien piensa así, la noticia mala es esta: el destino de los herejes, de esos que estuvimos hablando, que era el infierno, ese también es tu destino, si no te has puesto a cuentas con el Señor. Ese también es tu destino. Es inevitable que vayas a la condenación eterna si vives y mueres sin Cristo como tu Señor. Esa es la terrible noticia. Pero la noticia es peor: no puedes hacer nada para salvarte. No puedes hacer absolutamente nada para librarte de las fauces del infierno. Y como diría el antiguo himno, a mis pies el infierno se abrió. Un día verás como el infierno se abre debajo de ti. Y nada podrá librarte de este terrible lugar, excepto una persona maravillosa: Cristo. Si pones tu confianza en Cristo, no solo serás librado del infierno, sino que serás reconciliado con Dios. Y no solo serás reconciliado con Dios para ser un buen amigo, vendrás a ser su hijo. Y entonces estarás unido a Él por Cristo y harás parte de una familia celestial. Es posible que tú seas ese gentil de quien hemos hablado. Pero también es posible que tú seas ese gentil por quien hemos estado orando para que el Señor obre en su corazón y te conceda arrepentimiento y fe para la salvación tuya. Si tú no has creído en Cristo, es probable que este sea el día de tu salvación, y rogamos al Señor para que así sea. Y a mis amados hermanos que han puesto su confianza indudablemente en el Señor, ruego, mis hermanos, suplico al Señor para que la gracia del Señor esté con todos nosotros y nos revista de un fortalecimiento diario para perseverar en el conocimiento de la sana doctrina. Hermanos amados, no son pocas las tentaciones que le sobrevienen a una iglesia en plantación como esta. Si predicamos algo más chévere y algo más evangelístico a jóvenes, y si hacemos un conciertico. No, mis hermanos, esto no se trata de llenar sillas por llenar. Esto se trata de predicar con firmeza la palabra del Señor. Y como diría Lutero cuando se le preguntó: ¿qué has hecho, Lutero? ¿Cómo hiciste posible todas estas cosas? Una revolución. La reforma, ¿cómo fue posible? ¿Qué fue lo que hiciste? Lutero dice: yo no hice nada. Yo prediqué la palabra y mientras yo dormía, Dios lo hizo todo. Aferrémonos a la bendita palabra del Señor, mis hermanos, y confiemos en que el Señor está orando en el corazón nuestro y de aquellos por quienes hemos orado para vida eterna. Amén. Oremos.